Bueno, Bien, bienvenidos. Adelante, Marcelino. adelante, ¿no? Adelante, hermanito. Bueno, quería darle la bienvenida a todos nuestros queridos hermanos que nos acompañan todos los sábados en este conversatorio de Sábado Azul. Agradecerle a Miguelito porque está con nosotros, a Liliana, a Lucy y a ti, nuestro facilitador. Bienvenidos a este nuevo programa Sábado Azul. Adelante, Marcelino, regálanos la oración, por favor. Gracias, hermano. Nos disponemos en las manos divinas. Un gran abrazo para todas y todos. Y nos disponemos en las manos de la triple presencia y sus ángeles para que sus energías penetren en cada uno y en cada una y se irradien hacia nuestro prójimo. En este día bendito, Señor, le damos gracias por habernos creado y sobre todo por hacer que vivamos tantas experiencias que necesitamos. De manera muy especial, le damos gracias el día de hoy por estar reunidos en este grupo como una sola familia y anhelamos con todas las fuerzas de nuestras almas, mentes y cuerpos, Señor, que aunque hayan puntos de vista distintos, que aunque hayan aspectos que no coincidan en cada uno de nosotros, que aunque hayan opiniones divergentes, que aunque hayan formas de ser diferentes, siempre nos veamos con ese amor de familia, Señor. Y que nunca olvidemos que en la mejor familia de la tierra hay algunas dificultades, algunas diferencias, algunas situaciones difíciles, pero cuando hay ese amor en la fe, se ven todos como hermanos y como hermanas. Que sigamos no solo viéndonos como hermanos y hermanas, fraternos y fraternas, sino que aumente ese amor entre nosotros, Señor. Gracias por bendecir a todos, a todas, familiares y no familiares, por bendecir a su hija Liliana, que hoy nos acompaña, a su hija Lucy, a su esposo, por bendecir a Miguel, por bendecir a Wilson, por bendecir a las personas que más adelante compartan con nosotros y por también bendecir a este pequeño servidor. Todo esto lo expresamos en el nombre de Micael en Jesús, así es y así será. Amén. 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 Gracias, Marcelino. Entonces, bueno, antes de traer el tema, pues no sé si Liliana tiene alguna pregunta que quieras hacerle a nuestros facilitadores, Liliana, en lo que está leyendo el libro, o Lucy o Miguelito tienen alguna pregunta, o si no, pues arranco con el tema que traigo yo. Pues no, yo ahorita no, pero le digo yo, hay mucha información y yo estoy encantada, abierta mi mente, pero pues escucharé muy atentamente y si algo, pues, pero por ahorita escuchar. Bueno, adelante entonces, mi querida Lucy. Bueno, pues no sé, mi pregunta tiene mucho que ver con la oración de Marcelino sobre la que somos una familia y todo que somos juntos. Bueno, en el libro Durante se habla mucho de la evolución espiritual individual, ¿verdad? Qué es lo que uno tiene que hacer y todo eso. Pero también se nos habla de la unidad, de que todos somos uno. Entonces, ¿cómo afecta el desarrollo de los otros a cada uno de nosotros? O sea, ¿cómo es que funciona ese concepto de unidad? Si cada quien tiene su propio camino, tiene sus propias decisiones, y en el libro se enfatiza mucho la evolución espiritual individual, pero no sé si Marcelino tiene referencias de lo que es la unidad y cómo realmente se forma el rompecabezas, por decir así. Gracias, Lucy. Miguelito, se me fue inmediatamente adelante porque te iba a pedir que dieras una opinión, ya que tus opiniones siempre son favorables. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. No, bueno, mi opinión va a ser siempre espontánea y natural, quiero decir, seguramente que tiene su raíz, seguramente no, seguro, en el libro Durantia, ¿no? Pero es que es una pregunta, esta inquietud que nos plantea Lucy es tan bonita que es verdad, o sea, yo solo puedo entender la religión como personal, porque la he vivido en comunidades de otras religiones
Y la verdad es que, bueno, a ver, ni siquiera me atrevería a decir que en la comunidad urantiana todo funcione como nos indica el libro de Urantia. Todos tenemos nuestras peculiaridades, nuestras particularidades. Pero sí que hay algo que el libro de Urantia nos refuerza y es que la religión es personal. O sea, no puede ejercer el mismo efecto una religión, una disciplina de cualquier religión en una persona que en otra. Cada uno la recibe según su sensibilidad, su capacidad intelectual, su emocionalidad, su sentimentalismo y todo esto, ¿no? Y después, claro que sí, además de que lo principal es la religión personal, individual de cada uno, cuando formamos grupos, de alguna manera hay una energía que nos une. Unos tienen un poquito más de carisma, otros tienen un poco menos, otros utilizan más el intelecto, otros utilizan más el sentimiento, pero se forma una gran familia donde lo que tiene que estar basado es en la sinceridad y en la humildad y en el amor, en la fraternidad, por supuesto. Pero claro, fraterno es una palabra que está en el diccionario, es una etiqueta que no todo el mundo lo entiende igual. No todo el mundo da la misma aplicación a la fraternidad. Cuando está claro que el mensaje de Jesús era muy, muy claro. O sea, fraternalmente hermano significa, ya casi diría que más que la familia cosanguínea. A veces nos llamamos peor con nuestras propias familias de sangre que con nuestros propios hermanos en la afinidad que tenemos porque hay un plan de vivencia común, un plan de experiencia común, un proyecto de futuro, un proyecto cósmico. Y a todos lo que nos une ese proyecto, por fuerza, yo tengo que considerar a vosotros y los grupos donde me reúno que sois mi familia auténtica, sin renunciar a mis hermanos, que yo tengo otra familia, pero es que además Jesús nos lo ponía claro, llegó un momento en que Jesús se distanció de su propia familia. De pronto, su familia era sus seguidores, sus apóstoles, y poco a poco sus hermanos fueron reconociendo y acercándose a Jesús. Pero Jesús lo tuvo claro. Y esa es la, como diría yo, en la pregunta que ha hecho Lucy, esa es la energía que nos mueve a nosotros, la energía de formar esa familia, independientemente de la religión personal y el amor al Padre. Después está ese amor que tenemos que tener entre nosotros, o que deberíamos tener, o que tenemos. Vamos a dar por hecho de que esto es así, ¿no? Es mi manera de entenderlo, de filosofarlo, como le queramos llamar. No sé Micro. si, Wilson, no sé si tú tenías alguna opinión o Liliana, con toda confianza. Ya tengo el documento, Lucy, entonces lo coloco. Ok, Sí, por favor. dale. ¿Te lo leo? Sí. Bueno, dice 3, 5, 15. En todo el universo, cada unidad se considera una parte del todo. La supervivencia de la parte depende de la cooperación con el plan y el propósito del todo, el deseo sincero y la disposición perfecta de hacer la divina voluntad del Padre. El único mundo evolutivo sin error, entre paréntesis, la posibilidad de un juicio necio, sería un mundo sin inteligencia libre. En el universo de Abona hay 1.000 millones de mundos perfectos con sus habitantes perfectos, pero el hombre evolutivo debe ser falible si ha de ser libre. Repito, pero el hombre evolutivo debe ser falible si ha de ser libre. La inteligencia libre e inexperta no puede de ninguna manera al principio ser uniformemente sabia. La posibilidad de un juicio erróneo, entre paréntesis el mal, se convierte en pecado solo cuando la voluntad humana apoya conscientemente y adopta a sabiendas un juicio deliberadamente inmoral. Adelante, Lucy. Sí, más que todo me refería a la primera parte, que dice que en todo el universo cada unidad se considera una parte del todo y que la supervivencia de la parte depende de la cooperación con el plan y el propósito del todo.
y el deseo sincero y la disposición perfecta de hacer la divina voluntad del Padre. Ahí es más que todo donde la pregunta, se me formuló la pregunta de que entonces, si el libro nos enfoca sobre esa evolución individual, ¿cómo se afecta entonces, cómo es que somos unidad? ¿Cómo caminamos como unidad? No sé, Adelante, Wilson, si querías decir algo más, no sé si iba a aportar algo más. no, adelante, Marcelino, tranquilo. Ok, gracias, hermano. Sí, 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 muy interesante lo que comentó Miguel y por supuesto lo que leyó Wilson. En todo caso, esa lectura sí se compagina, pero hay otras lecturas que se compaginan de una manera muy especial en cuanto a la unidad espiritual. Porque lo que tenemos que comprender es que las distintas religiones de la humanidad, las distintas religiones, buscan, buscan uniformidad. ¿Qué quiere decir uniformidad? Por ejemplo, el credo católico, todas las creencias católicas, se cree en Dios Padre, todo lo que son los credos y los dogmas. Los católicos, por ejemplo, piensan o anhelan que todos piensen de la misma manera, que crean, por ejemplo, en la santidad de estos seres humanos que se han catalogado como santos, que se crean la virginidad de María. O sea, todos esos postulados, tanto mandamientos de las religiones como dogmas, cuando es dogma no está en la Biblia, simplemente es una creencia que se toma como verdad, pero no es bíblica, y entonces se le llama dogma. Entonces, ese tipo de postulados, las religiones tradicionales quieren que todos los crean igual, que todos los conciban igual. Y entonces, en ese sentido, buscan la uniformidad. Entonces Jesús dice que no es necesaria la uniformidad, que la uniformidad no se va a lograr. Es muy difícil y mucho menos en un mundo como este. Puede que se pudiera lograr en algo, pero en mundos muy adelantados y avanzados, que generalmente lo que se busca es la unidad. Entonces, ¿qué es lo que es la unidad espiritual? Es las metas finales. O sea, el maometano que anhela encontrarse con Alá, que anhela el testigo de Jehová, encontrarse con Jehová, que anhela el judío, encontrarse con Yahvé, que anhela el cristiano, encontrarse, por supuesto, con el Padre, con Dios el Padre, que anhela el budista, encontrarse con Buda o el nivel de Buda, y qué anhela el judío, encontrarse con el nivel de Brahma, el nivel de Shiva, el nivel de Vishnu, etc. Entonces, esas metas de progreso, esas metas se llaman unidad, porque son metas comunes, son metas comunes. Entonces, no se busca que todos piensen como yo, que todos se vistan como yo, que todos hablen como yo, crean como yo. Se busca que todos tengan la meta de crecimiento y que de alguna manera respeten las diferencias, porque las diferencias son necesarias, ya que hay muchísimas actividades en el cosmos que se hacen por distintas formas, distintos métodos, y hay personalidades que les resulta más fácil un método que otro y que lo hacen muchísimo mejor con un método que con otro, y eso es sumamente necesario. Por eso las diferencias son tan sumamente necesarias. Entonces, el ego humano y el ego celeste busca uniformidad, pero el espíritu respeta las diferencias y efectivamente el espíritu busca unidad, es decir, unidad de destinos, unidad de objetivos, es decir, unidad de proyecto, o sea, el anhelo de avanzar y el anhelo de servir en el aspecto que yo domino, en el aspecto que más, en el que más me desenvuelvo. Y en ese sentido quería leerles un pedacito que me parece que allí está del documento 1500, perdón, del documento 141 de la sección 5, que está en la página 1591. Es un párrafo un poquito largo, pero vale la pena leerlo completo. Y dice así: la unidad espiritual.
Una de las conferencias nocturnas más pletóricas en Amatús fue la que tuvo que ver con la conversación sobre la unidad espiritual. El apóstol Santiago Zebedeo había preguntado: Maestro, ¿cómo podremos aprender a ver las cosas de la misma manera y de ese modo disfrutar de mayor armonía entre nosotros? Al oír Jesús la pregunta, se sintió tan agitado en su espíritu que inmediatamente replicó: Santiago, Santiago, ¿cuándo os enseñé que debéis ver las cosas todos vosotros de la misma manera? He venido al mundo para proclamar la libertad espiritual, para que los mortales tengan la fuerza de vivir su vida individual y con originalidad y libertad ante Dios. No deseo que se compre la armonía social y la paz fraternal al precio del sacrificio de la personalidad libre y de la originalidad espiritual. Lo que yo os pido, mis apóstoles, es unidad espiritual, y esa unidad espiritual la podréis experimentar en el regocijante servicio, en el regocijo, de vuestra dedicación unida a hacer de todo corazón la voluntad de mi Padre en el cielo. No hace falta que veáis las cosas de la misma manera, ni que sintáis de la misma manera, ni tampoco que penséis de la misma manera para ser iguales espiritualmente. La unidad espiritual deriva de la conciencia de que cada uno de vosotros está habitado y cada vez más dominado por el don espiritual del Padre Celestial, es decir, el Divino Ajustador. Vuestra armonía apostólica ha de crecer del hecho de que la esperanza espiritual de cada uno de vosotros es idéntica en origen, naturaleza y destino. Es decir, todos tenemos un ajustador del pensamiento con una posibilidad de triunfar siempre. Y ese ajustador del pensamiento hace posible que seamos iguales ante Dios y hace posible que nos dispongamos a conseguir el objetivo que Dios quiere. Es decir, el ajustador del pensamiento, supongamos que 8.000 millones de seres humanos en Urantia tengamos ajustador, supongamos que hayan todos los humanos tengan ajustador. Ellos se adaptan a las 8.000 millones de diferentes formas de ser de la personalidad, pero tienen un solo objetivo: producir el progreso del planeta hacia la luz y hacia la vida, y que por supuesto el ser sea perfecto como el Padre es perfecto. Cuando hay ese objetivo del progreso planetario y el anhelo de ir al Padre, no importa que sea católico, evangélico, que tenga la creencia que tenga, porque lo que importa es esa fe en el Espíritu, y se produce la unidad espiritual para ese progreso global que es lo más importante. Ojalá que haya quedado claro, estimada Lucy. Disculpe, estimado Miguel, que le hice esperar un poquito. Sí, gracias, Marcelino. No, en absoluto, Marcelino. Creo que a la pregunta de Lucy ha sido la respuesta, esta última, perfecta y adecuada a lo que nos inquietábamos. Yo creo que en el párrafo que nos ha leído Wilson hay un trocito que dice: en el universo de Agona hay 1.000 millones de mundos perfectos con sus habitantes perfectos. Pero después dice: pero el hombre evolutivo debe ser falible, o sea, debe poder equivocarse para ser libre, porque si jugáramos a ser perfectos no seríamos libres. ¿Qué nos hace libres? El libre albedrío. Y dentro de ese libre albedrío es cuando nosotros podemos elegir nuestra religión personal, y en base a esa religión personal es lo que ha dicho Marcelino. Todas las religiones que de verdad, sinceramente creen en el Padre, forman ese todo, esa unidad la forman todas las religiones que de verdad creen en un Dios verdadero, en un único Dios, en un único Padre universal, sea la religión que sea. Luego, la religión personal es personal, y esa no es dogmática, esa no la hemos aprendido en ninguna otra religión, es lo que sentimos sinceramente de nuestro Padre, de lo que estamos aprendiendo y lo que estamos sintiendo. Y después, el todo lo formamos todas esas hermanos que forman eso, todas las religiones que sinceramente creen en el Padre. El objetivo común, el Padre universal, nuestro Creador, nada más. Ese es el todo. Gracias, Miguelito. No sé, Lucy. Bienvenida Esther y bienvenido Octavio. Un abrazo fraterno. Hola. No, ya quedo conforme con la respuesta, sí,
porque tenía eso de que cómo se integra todo entonces. Hola, Esther. Hola, cachetona. Hola, ¿me escuchan? ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, señora. Bueno, bien, qué gusto por aquí saludarlos. Adelante, Marcelino. Gracias, Perfecto. hermanito. Hay una pequeña lectura aquí que confirma la lectura anterior y lo que comentó Miguel. Dice, ese es en el documento 155, sección 6 de la página 1732, y dice, las religiones de autoridad o estas religiones tradicionales de la mente, dice, tan solo pueden dividir a los seres humanos y ponerlos en el orden de batalla consciente, los unos contra los otros. La religión del espíritu, sin embargo, atraerá progresivamente a los seres humanos unos a los otros y hará que se tornen compasivamente comprensivos los unos de los otros. Las religiones de la autoridad requieren que los seres humanos tengan una uniformidad de creencia, pero esto es imposible de lograr en el presente estado del mundo. La religión del espíritu requiere tan solo unidad de experiencia, uniformidad de destino, permitiendo la plena diversidad de la creencia. Repito, permitiendo la plena diversidad de la creencia. La religión del espíritu requiere solamente uniformidad de discernimiento, no uniformidad de punto de vista ni de opinión. La religión del espíritu no exige uniformidad de punto de vista intelectuales, tan solo unidad de sentimientos espirituales. Las religiones de la autoridad se cristalizan en credos sin vida. En cambio, la religión del espíritu crece en el regocijo y libertad en el momento, en el aumento, en el aumento, perdón, en aumento en las acciones ennoblecedoras de servicio amante y ministración misericordiosa. Y ahí es bastante claro, esas son palabras de Jesús sumamente claras. Gracias, Marcelino. Bueno, entonces ahora entro al tema que traigo yo, y es el siguiente. Primero voy a colocarlos en contexto. El día de ayer asistí a una conferencia de una doctora, Catalina se llama ella, y el tema de la charla era ampliar conciencia, de cómo debemos ampliar nuestra conciencia para prepararnos, pues, para lo que viene en este planeta. Entonces, me causó mucha curiosidad porque el tema de ampliar conciencia, el libro de Urantia lo habla, pero también habla de una cosa que la traigo con ustedes para que me ayuden a entenderla, y es el tema de las frecuencias. Entonces ella hablaba a todos, a más o menos 50 personas hablándoles, que cuando nosotros estamos por ejemplo, que estamos odiando a una persona, estamos con rabia, estamos, por ejemplo, tomando licor, estamos, cosas que son, digamos, del mundo, nuestra frecuencia siempre va a estar baja. Por ejemplo, daba un ejemplo, ella decía, ustedes van a un sepelio, van a un cementerio, y ustedes cómo salen del sepelio, salen uno todo apachurrado, porque toda la gente está en tristeza, está en pena, bueno, están llorando, y nuestra frecuencia se baja. Pero en cambio, si vamos a un matrimonio, todo el mundo está feliz, todo el mundo alegre por la felicidad de la pareja, y todas las frecuencias de todos se elevan, ¿cierto? Entonces, el tema lo traje porque me pareció interesante, y voy a compartirle lo que yo busqué en el libro Durante, y el tema de las frecuencias no lo encontré. Pero de conciencia sí lo encontré, ya. Entonces lo titulé así, Personalidad, Alma y Conciencia. Entonces encontré que en el libro Durantia, en el prólogo, dice, en nuestro intento de ampliar la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual, nos es extremadamente difícil presentar conceptos ampliados y una verdad superior, estando como lo estamos restringidos en el uso de un idioma circunscrito del reino. Pero nuestro mandato nos obliga a hacer todo esfuerzo posible para transmitir nuestro objetivo utilizando símbolos verbales del idioma inglés. Esto fue lo que encontré sobre
ampliar la conciencia, que ya todos lo sabemos. Y ya el buscador me mandó al documento 112 sobre la sobrevivencia de la personalidad. Antes de entrar aquí a este 112, quiero que ustedes me ayuden a entender o a comprender qué es ampliar la conciencia y el tema de las frecuencias, que es donde nosotros, yo lo entiendo que es el estado de ánimo en que estemos. Si estamos tristes, pues estamos con una frecuencia baja. Si estamos felices, alegres, pues estamos en una frecuencia alta. Entonces, ¿quién se anima? para no, Adelante, Miguelito. para no perder la costumbre. Vamos a ver, ese tema que tocas me lo deberías clasificar entre si nos ha tocado la lotería o si estamos hablando de espiritualidad, porque es muy distinto que estemos alegres y la frecuencia que viviremos porque tenemos en el banco una buena cuenta de plata es totalmente distinto a saber que poco a poco vamos alcanzando metas espirituales, que para mí es la fortuna auténtica de verdad. O sea, la riqueza se mide en nuestro caso, que es lo que nos ocupa aquí en esta reunión, en esa riqueza espiritual, ¿no? Yo puedo hablar por mi experiencia, que es lo único que de verdad puedo afirmar y confirmar, ¿no? Si yo tengo que hacer un repaso desde que empecé con el libro, no me voy a ir desde que empecé hace veintitantos años, sino desde que yo de verdad tomo auténtica conciencia del mensaje y del amor que nos da el libro Durante en su revelación, mi conciencia ha ido evolucionando, creo, sin creérmelo demasiado, pero eso también me va llevando una energía superior, me está llevando a una energía de satisfacción, a una energía que me distancia de todo lo humano o de casi todo lo humano, porque soy humano y hay cosas que todavía me desestabilizan, pero sí que me distancia de lo que es el consumismo, de lo que es tener por tener, de lo que es aparentar, de lo que es la ostentación, o sea, esa presunción. De todo eso creo que lo tengo, bueno, estoy en ello, ¿no? No puedo decir porque entonces estaría jugando el papel, un rol de que ya Miguel es perfecto y ni de coña, o sea, no soy perfecto, ni quiero sentirme nunca de que estoy en la perfección porque eso me llevaría a un error muy grande. Estoy en el camino, aprendiendo como todos, pero sí que noto que contra más me reafirmo en mi fe y en mi vida espiritual, me siento mejor, me siento en esa frecuencia de felicidad que estás tocando tú, Wilson. Y pondría un ejemplo. Todos tenemos un idioma, nosotros tenemos del castellano español, de la Real Academia Española, otros inglés, otros francés, otro chino, otro tal. Vale, cada uno se entiende en su idioma, pero sin embargo hay un idioma común, que es el espiritual, que cuando se siente de verdad, hablamos el mismo idioma, sea inglés, sea francés, sea lo que sea. Es como si de pronto, espiritualmente, todos pudiéramos y supiéramos hablar en esperanto. Todos sabemos que el esperanto es el idioma que intenta ser universal para todos. Bueno, pues un día, nos lo dice el libro, la revelación, un día espiritualmente el esperanto será nuestro idioma espiritual, o debería ser así, ¿no? Porque para llegar un día a lucididad deberemos estar unificados en esa fe del Padre, no en la misma religión, no en Urantia, no en el católico, no en el testigo, no, en un mismo amor fraternal entre nosotros y hacia el Padre. Ese es el idioma común y esa es la frecuencia o la energía que nos hará ser felices. Entiendo yo, claro. Gracias, Miguelito. Esther Andrade. Bueno, es que me perdí un poquito de lo último que comentabas, pero tú hablabas del tema de conciencia. Y yo creo, esto es de acuerdo con lo mucho que he leído y que he buscado y que he investigado, y los que me conocen saben que me encanta todo este tema de la mente. De hecho, eso me llevó pues a que yo hiciera un máster por allá en programación neurolingüística, y todo lo que me dicen de mente, ahí estoy yo.
de demencia, ¿no? No, no de demencia, sino de demente. Bueno, el tema de conciencia, yo creo que hay como 3 factores importantes cuando hablamos del tema de conciencia. Y uno tiene que ver con el conocimiento, o sea, en la medida en que nosotros conocemos o tenemos la información, va siendo un aporte para el tema de crear conciencia. La segunda, para mí, también que yo creo que la conciencia también depende muchísimo del deseo de la persona. La persona debe desear o debe querer crear conciencia y ampliar, digamos, ampliar su mente. A mí me gusta mucho, creo que incluso lo leí en Urantia, pero también lo comentan, y es que dicen que una vez nuestra mente se expande por el tema del conocimiento, la información y el conocimiento, la mente se expande y esa mente no vuelve nunca jamás a contraerse, o sea, no vuelve a ser la misma. ¿Sí? Una mente expandida, una mente abierta a la... Y cuando hablo abierto no es abierto a aceptar cualquier cosa, sino abierta para conocer y para discernir. Una vez esa mente se expande, dicen, no vuelve a ser nunca la misma, o sea, no se vuelve a contraer y no vuelve, digamos, a retroceder, digamos, en cuanto a los temas del conocimiento y de la conciencia. Y lo otro y lo tercero es, a mi modo de ver, para el tema de crear conciencia, yo creo que sí, también hay un componente de intervención de nuestro ajustador del pensamiento. Entonces, yo creo que creamos conciencia en la medida en que nosotros nos abrimos para estos 3 aspectos. 1, para el conocimiento, la información y el conocimiento. 2, el deseo. Y 3, el dejarnos ayudar, digamos, bueno, llámenlo como lo quieran llamar, del espíritu, de la energía, del de arriba. Para mí, pues el ajustador de pensamiento desde que conozco el libro Urantia. Entonces, yo pienso que esas son 3 cosas importantes para el tema de crear conciencia. Sucede que nosotros podemos, por ejemplo, yo lo asocio con mis hijos. Tengo un hijo de 22 años y una hija de 18. Y yo por más que les entregue información, les entrego información, por más que les entregue información, si ellos no desean escucharme y no desean recibirla, esa información va a quedar ahí. Y yo creo que en algún momento, va a haber algún detonante en la vida en los que ellos van a echar mano de la información que yo les estoy entregando y van a colaborar entonces con su ajustador para tomar la información y empezar a generar conciencia. Y yo creo que así sucede con los jóvenes, o sea, muchos jóvenes, no solamente mis hijos, sino con muchos jóvenes, yo creo que puede estar y con muchas personas, puede estar sucediendo de que están recibiendo la información, recibiendo, pero como no quieren, como están en la cómoda, en la zona de confort, pues no hay, digamos, como ese deseo de recibir la información, de apropiarla, de expandirla, ni de colaborar entonces con esa ayuda o con esa guía divina, pues para expandir la mente y expandir esa conciencia de la que hablas. Y en la medida en que nosotros estamos siendo conscientes, y para mí el estar consciente es tener los ojos abiertos y no solamente estos ojos materiales. Yo creo que es estar receptivo a toda esa información que tenemos, que nos está colaborando, que viene también desde nuestro espíritu. Y en la medida en que nosotros estamos siendo receptivos, yo pienso que empezamos a mirar la vida y las situaciones de una forma diferente. Y como decía Miguel hace un momento, cosas que antes tenían un valor ya dejan de tener ese valor. Y cosas que antes nosotros no
percibíamos ahora empiezan a tener un valor importante en nuestra vida. Y creo que ahí empieza todo el tema de lo que tú hablabas, Wilson, de la frecuencia, de la energía, de la vibración, no sé de qué, cómo te referías, pero claramente empezamos como a percibir que hay cosas que están mucho más allá de lo que nosotros de pronto podemos tener control. Dejamos de querer tener control de muchas cosas y, y elevarnos, no sé si me puedo explicar, pero en mi caso es como yo he llegado a un estado en el que sucedan cosas buenas o cosas no tan buenas, no las voy a llamar malas, que lleguen a mi vida, yo siempre las voy a atravesar con una visión optimista y esperanzadora. Siempre voy a sacar lo mejor de la situación, así no sea buena o no sea como yo la espero. Siempre voy a atravesar o a transitar esa situación con mucho optimismo, con mucha fe de que todo está pasando para bien, de que hay una destrucción armoniosa en caso de que las situaciones sean de pronto desastrosas. Entonces, eso para mí me genera un estado, una estabilidad emocional y me genera un estado de plenitud. Digamos que, y cuando hablo de plenitud, estoy incluyendo ahí el tema de la felicidad, de la tranquilidad, del gozo, de la paz. Eh, un estado en el que, bueno, puede ser que me perturbe, pero si me perturbo rápidamente, llego nuevamente a ese estado nivelado, o sea. Entonces, eso es para mí lo que yo pienso de lo que hablabas hace un momento del tema de conciencia y del tema de la vibración, o sea, es mantenerme en fe, en esperanza, en optimismo, en gozo, en tranquilidad de que todo lo que está sucediendo para bien es una promesa del Padre, por lo menos eso es lo que está en la Biblia y creo que Nurante también lo menciona. Y, y bueno, nada, eso es lo que tenía pues para comentarles. Gracias. Gracias, Esther. Gracias. No sé ustedes cómo están. Adiós. Se nos fue Wilson. Sí, se nos fue. Algo ocurrió. Vamos a esperar un poquito a ver. No sé, Octavio, si esperamos un poquito a Wilson o como la pregunta la hizo él. Y si no, pues Exacto, Roberto. Buenas, gusto verlos. Buen día. adelante, Octavio, un Sí, gran abrazo. porque el comentario, él era el Eh, que quería sí, saber el punto de vista de cada sí. quien, pero si gusta esperamos y si no, pues lo Sí, comento. Y nos sirve para esperamos un todo. poquito y si surge otra interrogante distinta, a ver si se integra nuestro hermano Wilson, si hay alguna otra interrogante o algún otro aporte para cualquier otro aspecto, con toda confianza. Y gracias. Quería preguntarle a nuestra estimada Liliana cómo se ha sentido, cómo le ha parecido el compartir hasta ahora, cómo se ha sentido, estimada Liliana. No, muy bien, muy contenta, me encanta escuchar. Y lo que decía la hermanita, sí, en realidad lo llena uno de, como dice, el problema en la vida no es el problema, sino la actitud ante el problema. Y es cierto, todo viene para bien. Y por ejemplo, como decía el hermano Wilson, que esa, como esa sincronización, yo por lo menos a nivel personal me siento feliz de ser parte de esta gran familia orantiana. Y me siento feliz cuando veo a mis vecinos, o sea, yo amo mi sociedad, yo amo mis vecinos, y si no todo el mundo, pero yo los amo porque pienso, es hijo de Dios. Y como hijos de Dios, si mis hijos son para mí tan amados, mucho más nosotros para nuestro Padre. Entonces, para mí ha sido bonito y muy positivo el que todos somos parte de esa gran familia y ver a mi vecino, ver al señor de la tienda, ver al señor del almacén. Hay cosas, ver al señor reciclador. Y yo digo, somos hermanos porque somos parte de una misma padre, somos hijos del mismo padre.
Para mí eso ha sido especial en mi vida. Y el tema de hoy, no, excelente, vamos por el mismo lado. Entonces, no, me estoy contenta escuchándolo y creciendo. O sea, la idea mía es poder crecer y lo que decía, yo le digo, Señor, permite que yo sea sensible a lo que el ajustador del pensamiento quiere y desea, lo que yo sé que es lo agradable para el Padre. Y esa es la disponibilidad. Entonces, no, excelente. Aquí sigo escuchando con todos mis sentimientos abiertos. Qué bueno, qué bueno. Se nos fue ahora Esther y Wilson, pero algo ocurrió con la cuestión del internet de ambos. No sé si habrá otro aspecto, porque ese aspecto que Wilson tocó me parece muy interesante. Y vamos a ver si él se integra de nuevo, porque tenía algunas opiniones adicionales, pero lo trataremos después. No sé, Lucy, si habrán algunas interrogantes adicionales por allí. Nuestro hermano Miguel, si quiere aportar con algún otro tema, algún otro aspecto que podamos tratar, si Octavio tiene algunas otras preguntas o algunas Octavio. otras inquietudes. No sé, Sí, Octavio, si Octavio. tiene... Sí, ok. No sé, Octavio, si tiene algunas otras inquietudes, hermano, para estar Eh, pendiente. Yo digo una cosa, Marcelino, comparte, aunque lo tengas que repetir cuando conecte Wilson, comparte tu manita que tenías levantada. Siento Bueno, no, pues quería simplemente agregar algo a lo que comentó Esther, que lo hizo muy, muy bien, muy bien. y a lo que comentaste tú, que me parece que solo quería agregar algo que me parece importante que Wilson lo escuchara. Pero si hay algún otro aspecto que podamos compartir con toda confianza, y si no, podríamos tratar o cualquier otro tema que les parezca de interés. Ah, ya está entrando Wilson. Veamos qué Estimado quiere Wilson, Octavio. no sé, este, estimado Wilson, ¿Ya entró el si hermanito Wilson? sí, ya está entrando. ¿Está escuchando? Lo Este, esperamos. vamos a esperar que a ver si nos escucha. Debe haber algún problemita con el internet de Wilson. Sí, vamos a esperar un poquito. Este, en todo caso, si hay algo que quieran tratar cualquiera de ustedes, con mucho gusto, con mucho gusto. Con mucho gusto se trata para que entonces podamos rellenar este pedacito mientras que Wilson se integra. Yo Sí, le quería, lo de dígame, Octavio. diga. Démosle la oportunidad a Octavio. Por eso, pero Octavio tenía algunas preguntas pendientes, Octavio, que no sé si se contestaron la vez pasada. No sé, Octavio, si se te Sí, respondieron aquellas preguntas pendientes. sí, hermanito, no sé si recuerda usted que habíamos tenido una clase en el grupo X del documento 45, Ok, donde, sí. donde se hablaba un poquito de la sexualidad. Entonces, yo de acuerdo a la traducción del libro de Urantia, el que maneja la organización, pues me parecía un poco confuso, porque por un lado te daba a entender que si tú habías tenido alguna abstención, por decir así, o deficiencia de tu vida sexual aquí en la tierra, cuando tú estuvieras allá, de alguna manera ibas a poder cubrir esas deficiencias que se hubieran podido quedar aquí en el mundo mortal o carnal. Inclusive te decía que era con los seres materiales, con el Adán y con la Eva, que tú en un momento dado te tocara convivir, porque parece que te asignan a una familia de una pareja material. Entonces en el libro yo al leer el documento, yo lo interpreté así y lo comenté, porque así lo dice el libro, pues no porque yo quería contradecir a los hermanos. Pero en un momento dado yo encontré después una traducción del hermano, de un hermano español que la hizo por fuera, que creo que no es la oficial, y le comentaba yo al hermanito Wilson que se me hizo más adecuada esa traducción y un poquito más entendible. Entonces, ahí ya se aclara que definitivamente no es que vayamos a tener relaciones físicas con ellos, porque ya no tenemos los genitales,
Simplemente es que de acuerdo a la convivencia que vamos a tener con eso, las deficiencias que pudiéramos haber quedado en este plano material se iban a cubrir a través de la experiencia de vivir con ellos. No es que tuviéramos que tener sexo con ellos, porque pues no sería posible, pero el libro así lo expresa. Entonces yo era lo que de alguna manera les insistía yo a los hermanos del grupo X, pero como ahí no se prestan mucho a dar tanto margen de aclaración ni de retroalimentación, pues ya lo dejé yo por la paz y pues le dije que me disculpara, que yo así lo entendía. Y ya después encontré ese libro, le digo, y me parece una traducción más, más adecuada y no deja tanta duda. Gracias, eso era todo nada más. Hermano, Gracias a ti, ¿tienes, hermano. tienes la referencia de ese párrafo que te llevó a ese error de interpretación? Para Claro buscar. que si gusta, ahorita se las doy. Vale, te lo agradeceré, sí, lo buscaré yo también para ver. Porque yo nunca, desde que le tengo, hago la lectura del libro, nunca había interpretado ni en la más remota idea de que una vez que pasamos a la morontia pudiéramos tener cualquier tipo de relación sexual o llegar Me lo, al orgasmo o algo así. Eso no me lo he contemplado nunca porque en ningún momento he leído que algo que a mí me dé ese mensaje. Tengo los tres libros, la del 93, la del 98 y la del 2009, quiero decir, y la del 21. Pero vale, por eso digo que tengo interés. Si me das la referencia, la leeré, a ver. si me lo permite, Sí, sí. se los leo, o si quiere usted leerlo, no hay problema. Aquí la tengo. Sí. En todo caso, estimado Siles, téngalo pendiente. En todo caso, yo lo iba a buscar acá, pero preferiblemente conversar un poquito antes de que lo lea, que me parece muy favorable lo que has dicho, Siles, lo que has dicho, Octavio, porque a mí también me pasa. No es que he leído la traducción de Escobar, pero sí, por lo menos le comentaba yo a Miguel y a otros Ahora, que le había perdón dado... que, Marcelino, perdón que lo diga. interrumpa, pero de acuerdo a lo que usted acaba de comentarnos hace unos minutos atrás en esta reunión, donde Ajá. Jesús en un momento dado habla, no me acuerdo con quién habló, donde le dice que en un momento a veces vamos a tener nosotros cada quien nuestra forma de pensar y nuestra forma de interpretar de acuerdo a las circunstancias. Entonces yo siento que eso me pasó a mí, pero ya viéndolo con más detalle, pues yo era el que estaba equivocado. Pero a Sí, veces entonces, Octavio, por favor, no deje de tener el párrafo a mano. Pero usted sabe que leyendo esta última, ¿cómo se llama? Esta última revisión que se está haciendo, aun cuando, por supuesto, hay errores graves que hay que corregir, yo encontré algunos párrafos que eran verdaderamente favorables para entender mejor algunos aspectos, de manera pues que eso siempre ayuda. Y tal como yo lo he entendido, hermano Octavio, antes de que leas el pedacito, tal como lo he entendido, es de acuerdo a lo que dice Miguel, es que por supuesto que los reveladores nos van a entender que aquellas personas que van con deficiencia sexual porque no pudieron tener una sexualidad favorable en el planeta, de manera que van con deficiencia de esa experiencia sexual, que siempre es necesaria cuando se trata de una sexualidad favorable, entonces ellos dan a entender que se va a producir un encuentro, una cantidad de experiencias con los Adanes y con las Evas, con los hijos y con las hijas de los Adanes y las Evas, es decir, los elevadores biológicos que vamos a encontrar y por supuesto que se va a producir experiencias allá, pero que no podrá ser posible la experiencia con la carne, en vista que no hay la carne, además de la cuestión de los genitales, la carne, en vista de ese déficit, pero que todo lo que tiene que ver con la sexualidad en lo social, en la experiencia social con los semejantes, se va a compensar allá en
estos mundos de estancia con los Adanes, con las Evas, en estas experiencias con ellos. Lo referente a las repercusiones de la sexualidad en lo social, en el intercambio social que se haga y que pudo haber sido necesario acá, pero que no lo fue y que allá se va a complementar, excepto en la carne. Eso es lo que yo he entendido, estimado Octavio, no sé si coincide con la comprensión tuya. Sí, así fue. Lo que pasa que para mí el libro está mal traducido, pero yo me apegué literal a lo que dice el libro y por eso lo interpreté así. Ya con la otra traducción de Escobar y los comentarios de usted, por ejemplo, o de otros hermanos, pues ya entendí que era lo que usted acaba de comentar. Adelante, hermanito, con la lectura, que es muy interesante que nos la lea, por favor. Sí, permítame, lo leo. Fíjese, ¿eh? ¿Me das la referencia, hermano, para yo ir leyendo también paralelamente, además de tu audio? Claro, yo tengo la edición del 93. Sí, ¿y cuál es el párrafo y numeral? Gracias, Beto. Es el documento 45. Documento Es 45. Sí. la Párrafo página 516. 516, vale. Y es el segundo párrafo. Del primero hay un párrafo delgadito y luego sigue el párrafo más amplio, que es el que voy a leer. 516. 516. Pero párrafo 1, párrafo 2. 6, o sección 6. 516, sección 6. Vale. Va, empiezo. ¿Ya lo encontró? Sí, sí, lo tengo. En los 7 mundos de estancia, así inicia el párrafo. ¿Sí? En los 7 mundos de estancia, lo espero. ¿O ya lo tiene? No, no, es que el 516, 6 no está. Usted lo tiene en computadora, ¿ah? Yo estoy en el libro. Vale, 516. Ahora, vale, ya lo tengo. Es 516, página, o sea, párrafo 1. En los 7 mundos de estancia. Vale, vale, puedes. Adelante, adelante, hermano. En los 7 mundos de estancia, los mortales ascendentes, ¿sí está ahí usted? Sí, ahí estoy, sí. Los mortales ascendentes, o sea, habla de nosotros, ¿verdad? Tienen amplia oportunidad para compensar, fíjese, para compensar cualquier privación experiencial sufrida en sus mundos de origen, debido a la herencia, medio ambiente o terminación prematura desafortunada en la carrera de la carne, o sea que te mueres. Esto es verdad en todo sentido, pero fíjese cómo dice aquí, excepto en la vida sexual mortal y sus ajustes correspondientes. Te hace aquí una aclaración, excepto la vida sexual mortal y sus ajustes correspondientes. Luego, más adelante dice, miles de mortales llegan a los mundos de estancia sin haberse beneficiado particularmente de las disciplinas derivadas de las relaciones sexuales normales en sus esferas nativas. O sea, aquí habla, se puede decir que de las consecuencias que se tienen de tener una vida sexual plena, no precisamente de la sexualidad, sino de lo que se obtiene por tener esa vida sexual. ¿Sí? Luego, la experiencia en los mundos de estancia provee escasa oportunidad para compensar estas privaciones muy personales. ¿Sí? O sea que aquí, si no tienes esas relaciones, no puedes compensarlo de alguna forma. La experiencia sexual en un sentido físico ya no es posible para estos ascendenteros, pero en asociaciones, perdón, ya no es posible en esos ascendenteros. Yo aquí quiero decir algo, aquí te lo dice definitivamente, ya no va a poder uno tener, ¿por qué? Pues ya no llevas el cuerpo físico, ya no llevas genitales, ya es otro cuerpo morontial. Pero adelante, fíjese, aquí es donde yo encuentro una contradicción, perdón, yo así no entiendo. Pero en asociación estrecha con los hijos e hijas materiales, o sea, con los Adanes y las Evas, como individuos y como miembros de su familia, o sea, que nos asignan a vivir con ellos. Estos mortales sexualmente deficientes, o sea, nosotros, consiguen compensar los aspectos sociales, intelectuales, emocionales y espirituales de su deficiencia, o sea, de las consecuencias.
sea, Así no pues, habla de sexuales, solo habla de aspectos sociales, intelectuales, ah, emocionales, espirituales, exacto, pero no exacto. sexuales. Sí, así pues, todos los mortales que por circunstancias o juicio erróneo han sido privados de los beneficios de una asociación sexual ventajosa en los mundos evolucionarios. Aquí en las capitales del sistema tienen plena, fíjese, aquí en las capitales del sistema tienen plena oportunidad para adquirir estas experiencias mortales. Aquí es donde yo encuentro una contradicción, perdón, pero fíjese, aquí en las capitales del sistema, o sea, ya estamos ahí arriba, ¿eh? Tienen plena oportunidad para adquirir estas experiencias mortales. ¿Cuáles son las experiencias mortales que están hablando? Pues las sexuales, esenciales en asociación estrecha y amante con las excelsas criaturas sexuales adánicas. Y está hablando de criaturas sexuales, no está hablando de seres materiales. Aquí se están refiriendo al sexo. Las excelsas criaturas sexuales adánicas que residen permanentemente en las capitales del sistema. Entonces yo lo que entendía, bueno, pues si no se pudo aquí, pues allá con ellos, ¿no? Porque están hablando de relaciones sexuales y experiencias mortales esenciales. Entonces yo siento que aquí hay una mala traducción, a mi juicio, y yo la defendía, pero pues ya entendí que no, pero está mal traducido para mí. Ahora, se va usted al libro de Escobar, si lo permite, lo podemos leer y está más claro y se entiende mejor. Agradecemos, hermanito, para leerlo en el libro de Escobar, hermano. Estimada Sí. Tatiana, bienvenida, nos alegra su presencia. Igualmente, estimada Amanda, cuánto nos alegra su presencia. Estimado Wilson, no sé si nos escucha, hermano, lamentamos que haya tenido esas dificultades. Bueno, esperamos que se recupere pronto, hermano, para que podamos seguir compartiendo lo que nos preguntaste. Aquí estoy, Adelante, acá Octavio. estoy, Dime, Wilson, dinos. aquí Nos estoy escucha, qué tratando bueno. de activar esto, pero no me deja. Ajá, pero ¿nos escucha bien, Wilson? Sí, pero el Zoom, algo le pasó al Zoom y no me deja, ya no me deja abrir la cámara. Y estoy aquí tratando de mirar porque no me deja abrir la cámara. Si te sales y te vuelves a entrar, Wilson, ¿qué opinas? Adelante, Marcelino, adelante, que estoy tratando aquí de solucionar. Gracias, hermano. Sí, Octavio, si nos ya puede puedo leer. hacer eso, sí, señor. Sí, claro, Gracias. lo voy a leer en la traducción de Escobar, donde Ok, considero más correcta la traducción, porque acá a mí, perdóneme, pero a mí sí me causa, si yo lo interpreto literal, es lo que yo pienso. Claro que hay que tener criterio, ¿no? Y escuchar a los demás y todo, porque yo también veo que es así, como usted lo explicó hace un rato. Pero en el libro de Escobar está más claro, se los leo, dice. En los 7 mundos de las moradas, los mortales ascendentes gozan de muchas oportunidades para poder compensar cualquier carencia de orden experiencial vivenciada en sus mundos de origen, ya sea a causa de la herencia, del medio ambiente o del prematuro y desafortunado término de su andadura en la carne. Esto es verdad en todos los sentidos, salvo en cuanto a la vida sexual humana y el reajuste que conlleva. Miles de mortales llegan a los mundos de las moradas sin haberse beneficiado especialmente de las experiencias que se deberían de haber tenido en sus esferas nativas, relaciones sexuales corrientes. La vida en los mundos de las moradas pueden ofrecer escasas posibilidades de resarcir estas carencias tan personales. La experiencia sexual, en un sentido físico, para estos ascendentes ha concluido, pero en relación estrecha con los hijos y las hijas materiales, de forma individual y como miembros de su grupo, estos mortales sexualmente deficientes pueden compensar las consecuencias de orden social, intelectual, emocional y espiritual de tal deficiencia. Así pues, fíjese, este es el párrafo que a mí me causaba problemas en el otro libro, dice, pero en este dice así: así pues, todos los mortales a quienes las circunstancias o mal juicio los privaron de los beneficios de una relación sexual provechosa en los mundos evolutivos, aquí en las capitales de los sistemas, se les ofrecerán las máximas oportunidades de adquirir estas indispensables experiencias humanas en vinculación estrecha y afectuosa con estas excelsas criaturas adánicas residentes permanentes de las capitales del sistema. No sé si me escucharon, creo que el hermano Marcelino. No, le escuché perfectamente, le escuché perfectamente. Y bueno, yo no sé qué opinará Miguel y cualquier otra persona, pero me parece bastante bien. A mí me parece
muy, pero muy bien lo que expresa Escobar, porque complementa y es como más directo. Sin embargo, en mi opinión, coincide plenamente con lo que dice el párrafo, quizás con menos detalle de explicación, y en eso tiene razón Octavio. Pero así como lo escuché de Escobar, esa es la forma como lo he interpretado yo. Es el primer párrafo que escucho de Escobar y me parece bastante favorable. No sé, Miguel, hermano, o Así se cualquier otra debe de persona. interpretar. Sí, quería leer el párrafo en la del 93, en la última parte que nos ha leído Octavio. Y a ver, lo voy a leer detenidamente. Dice, así pues, este es el último párrafo. Así pues, todos los mortales que por circunstancias o juicio erróneo han sido privados de los beneficios de una asociación o una experiencia sexual ventajosa en los mundos evolutivos, dice, aquí en las capitales del sistema tendrán plena oportunidad para adquirir estas experiencias mortales esenciales en asociación estrechamente con las excelsas criaturas sexuales adánicas. Quiero decir que aquí estas experiencias mortales, aquí habla de, aquí en las capitales del sistema tienen plena oportunidad de adquirir estas experiencias mortales esenciales. Pero aquí experiencias mortales esenciales yo lo llevo otra vez a los aspectos sociales, intelectuales, emocionales y espirituales. Vuelvo a repetir, dice arriba, dice, como miembros de su familia, estos mortales sexualmente deficientes o deficitarios consiguen compensar los aspectos sociales, intelectuales, emocionales y espirituales. No habla de sexuales. Y abajo en el final dice, y aquí en las capitales del sistema tendrán plena oportunidad de adquirir estas experiencias mortales, que no sexuales, podrían adquirir estas experiencias mortales esenciales en asociación estrecha y amante con las estrechas criaturas sexuales adánicas. Claro, estamos claros que la raza adánica sí tenía esa posibilidad de tener relaciones sexuales con sus propias parejas y después con los seres humanos adelantados con un nivel superior y tal, ¿no? Ellos sí, pero en ningún momento aquí yo interpreto que nosotros podamos tener o que pudiéramos tener los que no tengan experiencias sexuales, experiencias con los Adanes y las Evas, ya sea hombre o mujer. No lo interpreto yo así en ninguno de los tres párrafos y bueno, el de Escobar lo acaba de confirmar también. Quiero decir que lo veo bien, pero estupendo. Lo principal es, Octavio, es que a ti se te haya aclarado la duda y que ya tengas claro que eso es así, que cuando nos vayamos de aquí las experiencias sexuales que no hayamos tenido aquí, no las vamos a vivir allí, seguro. O sea, estamos hablando ya, por decirlo sinceramente, de orgasmos y relaciones puramente sexuales. Yo en ningún momento lo podría entender así. Ahora que después el gozo de la espiritualidad, de la social y de la intelectualidad y las emociones nos puedan hacer sentir gozo o placer de otro tipo diferente a lo que es la relación sexual, por supuesto que sí, de eso estoy totalmente convencido, porque nos lo dice el revelador, pero vamos. Es que Muy mira, bien. el Ahora, punto fue lo siguiente, perdón, Octavio, ¿querías agregar algo con toda confianza? Porque nada más el yo punto quiero dar un aporte. Adelante, Octavio. por lo cual yo insistía que estaba, yo insistía daban a entender que podía uno cubrir esas relaciones, porque el primero, el sexo, es una experiencia mortal esencial. Aunque las demás también, pero también el sexo es una experiencia mortal esencial. Si no, no estuviéramos aquí. En segundo, los Adanes y las Evas, que son los seres materiales, están para eso, para reproducirse y para poder elevar las razas desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Y espiritual. Y en tercero, nosotros como especie somos de las pocas, creo que somos la única especie que podemos tener relaciones sexuales y tener placer en cualquier momento. No tenemos que esperar un periodo de apareamiento como los demás animales.
Entonces, ahora sí que yo me apego a lo que decía Jesús, cada quien entiende las cosas de diferente manera. Y es por eso que yo pienso que en ese sentido, por personas que piensan como yo, pues puede haber tal confusión. Pero ya lo entendí, como dijo el hermano Miguel, ya lo entendí, no es por ahí, pero ese fue mi punto por lo cual yo peleaba de que, pues, de que eso iba a suceder allá. Gracias. Hermano Miguel, quería agregar algo, hermano. Adelante, adelante. Yo iba a agregar algo. No. Ya escucharte a ti compartir. Ok, sí, porque como todavía tenía la mano levantada, por eso. Ok, No, bueno, la bajo, perdón. sí, tranquilo. Entonces, bueno, mire, quería agregar esto, a ver si eso pues queda, porque lo que ocurre es que a veces la forma de expresión de uno pues no es la más adecuada. Entonces, tratando de mejorar la forma de expresión, vamos a poner un ejemplo de una persona X y una persona N. La persona X tuvo una experiencia sexual planetaria sumamente favorable con su pareja. No digamos otro tipo de relación, porque los reveladores hablan muy claramente que la sexualidad ideal debe ser en pareja. Eso lo confirman los reveladores. Entonces, supongamos que tuvo una relación sexual la persona X bien favorable, pero la persona N no tuvo esa relación sexual favorable en el planeta. Se fue con deficiencia sexual, física, tal como comenta nuestro hermano Miguel, incompleta, se fue deficiente la persona N de no tuvo. ¿Qué ocurre con la persona N? No va a poder compensar esa experiencia sexual en la carne, orgasmos y todo lo que es la emoción que tiene que ver con las emociones de orden humana en el cuerpo y las reacciones y todo lo que se siente a nivel físico, etc. Pero van a relacionarse con estos seres allá. Y entonces, ¿qué ocurre con el ser X? El ser X logró comunicarse con sus semejantes acá en forma bastante favorable, pero el ser N no tuvo esa posibilidad de tener esa relación con los semejantes acá favorable. Esa repercusión sexual que le produjo la buena relación o la buena experiencia a la persona X acá en el planeta, no la tuvo el N. El N se fue con esa falta de relación social, de todo lo que tiene que ver con esa repercusión de una buena sexualidad que tiene una persona. O sea, hay tendencia a la amargura, hay tendencia al mal genio. O sea, hubo esa deficiencia social por parte de la persona N. ¿Qué va a ocurrir en los mundos de estancia? Todas esas experiencias que no pudo lograr la persona N en lo social, esa amargura, esa cosa, esa incomodidad, que sí lo logró X, que tuvo esa manera de ser en todos los aspectos de orden social, entonces la logró allá con la experiencia de los Adanes y las Evas. Él se relacionó con estas familias y todo eso que le faltó acá lo compensa allá. ¿En qué? ¿En qué? No en la parte física, que estamos claros, pero sí, como lo dice los reveladores, en los aspectos sociales, intelectuales, emocionales y espirituales, en los cuales sí había avanzado el ser X en el planeta. Entonces, eso es como yo entiendo allá esto. Por supuesto, no se van a tener orgasmos, no se van a tener esas experiencias, pero se van a tener repercusiones que efectivamente toda persona que tenga una buena sexualidad en el planeta es una mejor persona socialmente. Y toda persona que no tenga esa buena relación sexual puede inducir a no tener una buena relación con sus semejantes. Esa buena relación con sus semejantes se va a compensar allá en los mundos de distancia. Es la forma como yo lo he entendido, estimado Siller y quienes están presentes. Así es, hermanito, gracias. Pero sí debe haber algo que compense, debe haber orgasmos morontiales, va a haber. No los conozco, pero algo debe haber. Esto, Marcelino y todos, no sé si recuerdan que nosotros, todas las experiencias que nosotros tenemos en este planeta, que nos generen valor, o sea, que generen valor eterno, esas experiencias digamos, se cosechan, se guardan, digamos, en el alma. Y
y eso es lo que de pronto tiene, digamos, valor cuando nosotros pensamos en el tema de la sexualidad, del sexo. eh, Cuando de pronto el acto, digámoslo así, o la experiencia de tener relaciones sexuales con nuestra pareja nos produce una sensación o nos produce esa, ¿cómo diría? Ese tema valor eterno, de que se genera y que ese bienestar que genera valor, que genera crecimiento, eso es lo que nosotros nos vamos a llevar, ¿cierto? Yo creería que asimismo se debe suplir seguramente van a tener experiencias, estos seres, como lo dice ahí los reveladores, van a tener experiencias similares que produzcan valor, digámoslo así, que produzcan valor para ellos. Entonces, yo pienso que no es el sexo como lo conocemos aquí, el que se va a tener allá o el que de pronto van a experimentar estos seres, sino la sensación o el valor que sí, que deja la experiencia de tener relaciones sexuales placenteras y beneficiosas, digámoslo así, porque es que yo también pienso en las personas que han sido de pronto violentadas, ¿no? Solamente por estos días está muy de moda todo este tema de la película esta de Sonidos de Libertad. Y pienso pues en estos niños que han sido rescatados y que han pasado por una experiencia absolutamente, o sea, desastrosa, eh, sexualmente negativa. Esto seguramente ellos no están, digo yo, no sé, a menos de que sean sanados, pues, y que tienen que hacer un trabajo bastante importante para el tema de la sanación de estos personitas, pero ellos, a mi modo de ver, son marcas, son cicatrices que quedan. De hecho, fíjate que estaban entrevistando a la persona que lideró todo este tema del rescate de estos niños y él decía que estuvo con un psiquiatra y el psiquiatra le mostraba dos encefalogramas de dos niños. Uno tuvo un accidente cerebral y otro un niño que fue violentado y en ambos el cerebro mostraba una cicatriz, o sea, física, el cerebro. Entonces, rescatar a estos niños de eso y digamos que lleguen a una vida adulta, yo no sé qué tan favorable sea para ellos este tema sexual. Y yo Anita, creería, mira, voy a hacer una palabra para centrar un poco el debate y verás cómo vamos a estar todos de acuerdo. Esa experiencia sexual que no vivirán las personas que están aquí, yo la definiría con la expresión gozo. El gozo no es necesario que sea solo sexualmente. Se puede sentir gozo dentro del aspecto social, intelectual, emocional y espiritual. Gozo. Gozo es una sensación que podría entrar también en el aspecto sexual, pero estas personas pueden sentir gozo, gozar de otras experiencias en la misma intensidad, a pesar de no haber tenido esa experiencia sexual, ¿no? Yo creo que la palabra gozo define esa carencia que no tienen sexualmente, pero que la vivirán a nivel intelectual, emocional y espiritual, ¿no? Con el trato. pero Miguel, pero es que gozo uno lo puede vivir de cualquier tipo de experiencia. O sea, yo me gozo de comerme un helado. O sea, yo me gozo, pero ahí están haciendo referencia específicamente a ese gozo asociado con el tema sexual. Entonces, yo creería que de pronto puede ser de otra manera. A ver, Porque es que el gozo, fíjate, y todas las experiencias son válidas, ¿sí? Entonces, yo hago referencia al gozo, sí, pero es que hay diferentes tipos de gozo y el gozo se genera a partir de diferentes emociones o de diferentes experiencias o situaciones que uno vive. Yo me gozo encontrar con mi mamá cada año que voy y la visito. Para mí eso es un gozo indescriptible, no, sí, pero abrazarla, besarla, consentirla, pero
pero pues igual el gozo es una experiencia sexual, yo creo que eso se debe vivir, o sea, debe ser, y como dice Marcelino, debe ser beneficiosa, favorable. Entonces yo creo que todas esas correcciones de los que hablan los reveladores ahí, yo creería a mi modo de ver que podría estar asociada con una experiencia similar, ya no de pronto como nosotros lo conocemos, porque según entiendo, nosotros no tenemos, el cuerpo morontial no tiene sistema reproductivo, o sea, no tenemos, no vamos a tener el aparato pues para hacer uso de él, pero puede ser de otra manera, creería yo, no sé. Sí, sí es correcto, hermanita. Por eso era mi confusión, porque usted sabe que las necesidades sexuales se sienten, pero es porque el mismo cuerpo te lo pide, porque es una situación fisiológica. Entonces, aquellas personas que no tienen sexo en determinado tiempo, pues el cuerpo te lo está demandando. Entonces yo por eso me preguntaba y ahí inició mi duda y luego las reflexiones que hice y todo. Si allá no vamos a tener cuerpo, pero nos ofrecen que va a haber una compensación con los seres y de ahí salió todas mis dudas, pero ya está aclarado, gracias. No, muy interesante todo esto y lo más importante es que podamos saber que toda experiencia de orden emocional, de orden mental, de orden física, que pueda ser, que pudiera catalogarse como favorable, tiene que estar identificada con valores, con los valores. Si no está identificada con valores, pues no sería favorable. ¿Y qué es los valores? Todo aquello que es la voluntad del Padre, todo aquello está de acuerdo con el ajustador. Entonces, una sexualidad plena, tal como nos la pide o como nos la expresan los reveladores, va a aumentar nuestra capacidad para perdonar, va a aumentar nuestra capacidad para ser más tolerante, va a aumentar nuestra capacidad para ser más paciente, va a aumentar nuestra capacidad para ser mejor persona, y esos son valores. Por eso son necesarias estas experiencias. Por supuesto, la sexualidad ha tenido un problema sumamente grave por esa extrema distorsión que se le ha dado, especialmente por los bíblicos, con todo el gran respeto de nuestros hermanos y hermanas bíblicas. El gran problema de pensar que la caída de Adán y Eva fue producto del orgasmo que experimentó Adán, de ese gozo que produce el orgasmo, de ese gozo que produce el orgasmo femenino, el clímax, el éxtasis femenino, que también lo experimentó Eva. Y hay congregaciones, hay agrupaciones espirituales que dicen que el pecado viene por allí. Y entonces ese problema de ver eso como sucio, como pecaminoso, como satánico, ha producido grandes frustraciones, grandes dificultades y sobre todo no se ha producido un beneficio favorable por esa cuestión del sentimiento de culpa. Entonces me decía una señora hace muchos años, que ya falleció, vecina de la casa, hace muchos años, me decía: Marcelino, yo tengo mi sexualidad con mi esposo, pero cada vez que tengo sexualidad con mi esposo voy y me confieso con el cura para que Dios me perdone. Eso me lo decía la señora, y todavía esas ideas están en la mente de muchos católicos, si no la gran masa católica. Igual de muchos hermanos evangélicos, sino la gran masa evangélica. Igual de muchos hermanos maometanos, hindúes, incluso budistas, sino la gran masa de ellos. Entonces, por esa razón el libro de Urantia tiene esa grandiosa liberación y sobre todo la maravillosa bendición de rescatar a la familia y de decir con todo el respeto que me merecen todos mis hermanos y mis hermanas, que tienen que ver con la tendencia a una sola sexualidad, que tienen que ver con el anhelo. Eso es una cosa altamente respetada porque son hijos e hijas de Dios y hermanos nuestros, pero nuestros reveladores se esfuerzan en recuperar lo que es la familia, y dicen que la base del ascenso, la base del progreso es la familia. ¿Y qué ocurre? Que efectivamente dicen, en 3 citas, dicen que el matrimonio, la familia, es entre un hombre y una mujer. 3 citas maravillosas. Ellos tienen gran cuidado con no mencionar la palabra ni lesbiana ni homosexual, pero ellos dicen claramente, con el más grande respeto que merecen estos hermanos, hijos e hijas de Dios, porque lo son,
efectivamente dicen que el matrimonio, que el hogar es una institución entre un hombre y una mujer. Son 3 citas. Y entonces se rescata a la familia y eso es sumamente importante. Le damos la bienvenida a Pablo. Un gran abrazo, estimado Pablo, bienvenido. Wilson, cuánto nos alegra que te haya conectado de nuevo y estábamos pendientes para una respuesta tuya. Adelante, Miguel, y disculpa que te hice esperar un rato. Sí, solo voy a ser muy breve para diferenciar lo que es lo que estamos hablando sobre el texto que propuso Schiller. Vamos a ver, hay algo, hablando claramente entre personas adultas, el orgasmo es una expresión y una sensación electroquímica, es física, no tiene nada de espiritual. Quiero decir que es algo que mientras tengamos un cuerpo electrofísico y tengamos relaciones, vamos a sentir eso porque es electroquímico, no hay más, eso es así científicamente. Luego, si estamos ya en la moroncia o estamos al lado de los Adanes y las Evas y no tenemos esos aparatos reproductores, como bien han dicho por aquí, no vamos a tener esas reacciones electroquímicas, no creo que sea posible, con lo cual la sustitución de la sexualidad vendrá por la satisfacción o el gozo intelectual de las asociaciones sociales, intelectuales, emocionales y espirituales. Son los únicos conceptos que yo creo que nos pueden ayudar o pueden ayudar a aquellas personas que aquí en la Tierra, que aquí en Urantia, no han podido, han tenido una carencia sexual. O sea, bueno, esto ya ha quedado claro, meridianamente claro entre todos, ¿no? Pero quiero decir que, claro, o sea, es que el orgasmo, perdón que lo diga así, porque es una palabra, está en el diccionario, es una reacción propia de nuestro cuerpo electroquímico. Tendrá un componente más allá, pero esa reacción, solo es electroquímica y allí no tendremos sexo, no tendremos aparato reproductor. Luego, habrá otra manera que sustituirá a esa experiencia sexual, pero no será sexual en sí misma, o por lo menos así es como yo lo interpreto. No sé, Wilson, si tiene la... Wilson, tú tienes ya se te acomodó la cuestión. Marcelino, me tocó desinstalar Zoom, ya lo instalé nuevamente y ya me voy a conectar por acá a ver si ya me funciona. Gracias, hermano. Adelante Wilson, ya. quería darte una opinión sobre la pregunta tuya y le damos la bienvenida también a Bernardo. Qué bueno, Bernardo, que esté con nosotros. Bienvenido, hermano. Hola, buenas tardes a todos. Sí, bienvenido, Pablo. Quería leer rápidamente 2 cositas antes de darle la opinión a nuestro hermano Wilson de la pregunta que hizo. Una de la página 913, que dice en esta página 913 lo siguiente, 914, perdón, del documento 82. Dice que el impulso sexual, dice, es una gran liberación para nosotros toda esta información de Urantia. Dice que el impulso sexual es una gran necesidad biológica que se vuelve el núcleo del impulso para todo tipo de instintos, emociones y costumbres asociadas, físicas, intelectuales, morales y sociales, que fue lo que comentamos en el aspecto anterior. Y por supuesto que aquí nos dice, más abajo, en el párrafo, en los 2 párrafos siguientes, nos dice, y hay que tener claro que eso es así, dice, aunque nos dice todo esto, dice también que ninguna emoción o impulso humano, cuando no se le enfrena, pero se le da rienda suelta, puede producir tanto daño y pena como este poderoso impulso sexual. Eso cuando es el famoso libertinaje. Ahora bien, también se nos comenta en el documento 34 de la última sección 7, página 383, efectivamente se nos dice del autocontrol cuando habla del espíritu y la carne. Y se nos dice que los hijos de fe trabajan en niveles intelectuales y viven en planos espirituales muy por encima de los conflictos producidos por desenfrenados o desnaturalizados deseos físicos. Repito, desenfrenados o desnaturalizados deseos físicos. Hay un micrófono. Ah, bueno, sí. Ok, físico. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre?
más adelante nos confirma esta naturalidad del sexo, para que tengámoslo claro, que el sexo no es algo que tengamos que tenerlo con ese tipo de tabú o con ese tipo de forma que se le ha dado en las distintas religiones tradicionales. Dicen los reveladores, dicen, los estímulos normales de los seres animales y los apetitos e impulsos naturales de la naturaleza física no están en conflicto, siquiera con los más altos logros espirituales, excepto en la mente de las personas ignorantes, mal instruidas o desafortunadamente en extremo escrupulosas. Entonces, eso nos libera y vemos la sexualidad como algo totalmente natural, pero por supuesto debe mantenerse de acuerdo a lo que dicen los reveladores en pareja. Ahora, Wilson, con respecto a lo que tú comentaste hace rato, hermanito, quería comentarte algo. Yo, por ejemplo, casi nunca uso la palabra frecuencia vibratoria. La palabra frecuencia vibratoria generalmente es utilizada por los movimientos extraterrestres y por los movimientos metafísicos. Ellos usan muy frecuentemente la palabra vibración y también la palabra frecuencia vibratoria, la palabra frecuencia. Entonces, cuando se habla de frecuencia, me metí en Google ahorita y dice así, dice, frecuencia es la medida del número de veces que se repite un fenómeno por unidad de tiempo. Y continúa algo que probablemente es lo que se refieren estos hermanos y hermanas de estas agrupaciones mencionadas. Dice, la frecuencia en los fenómenos ondulatorios, tales como el sonido, las ondas electromagnéticas, como las del radio, la luz, señales eléctricas u otras ondas, expresa el número de ciclos que se repite la onda por segundo. De manera de que esto es lo que es frecuencia. Entonces, pues vibratoria tiene que ver con el hecho de que puede estar arriba, puede estar abajo, puede estar arriba, puede estar abajo. Pero yo no lo relaciono con que haya mala vibración o buena vibración, mala frecuencia o buena frecuencia. Ellos utilizan baja frecuencia vibratoria, alta frecuencia vibratoria. Baja es mala o negativa o deficiente, alta es positiva o eficiente. Entonces yo casi nunca uso y creo que pues, no he podido ver, por lo menos para relacionar esta palabra con lo que la relacionan ellos, no le he visto que los reveladores la usen. En todo caso, cuando tú la relacionabas con conciencia cósmica, y estoy de acuerdo, Wilson, porque efectivamente, Wilson, la conciencia cósmica, hay algún ruido en tu internet, Wilson, por ahí hay algún ruido. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente yo coincido contigo en cuanto a la conciencia cósmica. Cuando uno crece espiritualmente, se aumenta la conciencia, o sea, se comprende mucho mejor cada una de las circunstancias que uno vive, va comprendiendo un poco mejor, no solo por qué vivo esto, sino va comprendiendo un poco mejor por qué viven los seres con los cuales me contacto esto. Se va comprendiendo a sí mismo más y va comprendiendo más a los seres que le rodean. Esto le aumenta la capacidad de comprensión del universo, comprende más por qué los planetas son como son, por qué existen los mundos morontiales, por qué el plan de Dios. Y esa conciencia cósmica de comprensión plena se va aumentando en la medida en que yo voy adquiriendo niveles de logro de los 7 niveles de los círculos psíquicos. En esa medida voy comprendiendo mucho más tanto el universo, tanto el macrocosmos como el microcosmos, y estoy viendo la lógica del plan divino. Eso se llama aumento de la conciencia cósmica y que va creciendo con la capacidad cada vez mayor de perdonar a mis semejantes, la capacidad cada vez mayor de una paciencia progresada, de una tolerancia progresada, de una capacidad para enfadarme menos, de una capacidad para estar más alegre, para darle gracias a Dios por la lluvia, para darle gracias a Dios por el sol, es decir, para tener la disposición a las experiencias, para hacer cada vez más, aceptar cada vez más las circunstancias. Entonces, eso es la ampliación de la conciencia cósmica y eso se hace a través de decisiones y más decisiones que coincidan con la voluntad del ajustador. Entonces, eso es muy importante
que lo tengamos claro. Pero eso de aumento de la rata vibratoria o disminución, pues yo nunca lo he asociado, con el más grande respeto que me merecen nuestros hermanos que sí la usan. De manera pues que por esa razón pienso que se asocia más con lo que tú comentaste de conciencia cósmica, estimado Wilson. Disculpen que me alargué un poquito y adelante, Miguelito. Miguel, estás muteado. Perdón. Sí, digo que por llevar un poquito esta pregunta, lo que acaba de comentar Marcelino, a un nivel más humano, más a nuestros niveles, sin estar midiendo ni juzgando, cada uno tenga su propio nivel. Yo esto lo trasladaría a como cuando conocemos una persona, ya sea del mismo género o de distinto género, da igual. Hay algo tan común entre nosotros que de pronto cuando conectas a una persona, dices que tienes química. Decimos que tenemos una sensibilidad, una vibración, yo creo que química lo define bien, o sea, es una sensación que de alguna manera te sientes hermanado. Ya no estoy llevándolo al tema del amor, de la pareja, estoy llevándolo al tema de la amistad, de la fraternidad, porque al fin y al cabo todo este tema deriva del comentario, la pregunta que hiciste tú, Lucy, respecto a lo que es la unidad espiritual y después cuando todos formamos parte de la unidad. Luego, igual que los testigos de Jehová fraternalmente se sienten en familia, hay una vibración entre ellos, los más sinceros, siempre hay de todo como en todo hogar y como en toda casa y como en toda pareja y como en toda familia. Pues yo lo definiría así. De pronto encuentras una persona o dos o 40 donde parece que de toda la vida los has conocido, que los llevas conociendo de toda la vida y son personas recientes. ¿Por qué? Porque está esa energía que acaba de decir Marcelino, que yo lo llamo química, llámale amor fraternal, llámale lo que le queramos, pero es así. Da igual si tiene un nombre científico o si tiene otro nombre. Al lenguaje humano, para el lenguaje humano, es, pues yo qué sé, lo que yo siento aquí ahora participando con vosotros. Yo tengo esa química, yo tengo esa sensación, esa energía fraternal donde me siento a gusto, siento confianza y me atrevo a comentar y a exponer lo que siento, aunque a lo mejor me pueda equivocar. Yo lo definiría así, sin quitarle nada de autoridad a todo lo que ha compartido Marcelino, porque está claro que viene del libro, está claro que es textual y literal de lo que nos dice el libro. Simplemente eso, por aportar alguna cosa. Gracias. Adelante, hermano Wilson. No sé qué más quiere compartir con nosotros. No sé si tienes algo por ahí, Wilson. Sí, Marcelino, eh, lo vuelvo, insisto en el tema de cómo amplió mi conciencia. Entonces, yo, la definición o lo que quiero yo aportar a este tema es que cuando yo adquiero un conocimiento o cuando recibo una información y esa información la verifico, que para mí es buena o es mala, la entiendo, la comprendo, en ese momento amplío mi conciencia. En el momento que ese conocimiento lo percibo y ya lo hago mío, propio, en ese momento es que amplío mi conciencia. Es una definición que quiero transmitir y es lo que yo pienso. Y si alguien quiere algo que aportarme, le agradezco también. Exacto, Wilson. Esperamos aportes. Exacto, Wilson. Ampliar la conciencia tiene dos vistas. Una, la vista del yo humano, que pudiera decir, sí, tengo ampliada la conciencia, pero ante la realidad universal, no. Entonces, si se amplía la conciencia ante la realidad universal, es cuando se mejoran pensamientos, cuando se mejoran palabras y cuando se mejoran acciones. Todo lo que produzca un mejoramiento de pensamientos, un mejoramiento de palabras, un mejoramiento de actitudes, es ampliación de conciencia. Es ampliación de conciencia. ¿Por qué? Porque en la medida en que se comprenden más ciertas circunstancias, sean micros o macros, en esa medida uno puede tener como un agradecimiento a Dios. ¿Y cómo se puede producir la compensación a ese agradecimiento? Pues mejorando pensamientos, mejorando palabras y mejorando su acción. ¿Y eso en qué forma se repercute? En los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son
cada vez pensamientos mejores, más elevados, cada vez palabras más elevadas, mejores, y cada vez acciones más elevadas, mejores. De manera de que cuando realmente eso produce un mejoramiento en la conducta del humano, entonces definitivamente hay una ampliación de conciencia. Pero cuando eso no se produce, entonces lo que hay es un conocimiento adquirido. Se conoce algo y sí, le parece que es bueno, pero no se pone en práctica. Por eso Jesús dice, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de mi Padre, sino el que cumple su voluntad, el que pone en práctica lo que conoce. Había una enorme cantidad de personas que escuchaban a Jesús y sí, comprendían, pero no lo ponían en práctica. Entonces, como no lo ponen en práctica, se queda en puro conocimiento, no se queda en ampliación de la conciencia cósmica. Y dicen los reveladores que cuando es puro conocimiento no se transforma en sabiduría, que cuando es puro conocimiento se queda solo en conocimiento sin aportar valor, pero cuando ese conocimiento se pone en práctica, entonces se transforma en sabiduría, porque aporta valor, aporta al Supremo, aporta a un nivel mayor de espiritualidad del alma, que por supuesto induce a la espiritualidad de la mente. Entonces eso es muy importante tenerlo claro. Así que todo aquello que le produce a usted, Wilson, más esperanza, más consuelo, más paz, más alegría y más deseo de ser mejor persona, eso significa que Wilson está ampliando la conciencia con lo que llegó. Eso es muy importante tenerlo bien claro. Estimado Sidler, adelante. Gracias, hermanito. Yo nada más quería hacer mi comentario referente a las preguntas que hizo el hermano Wilson. Yo entiendo lo que él decía, que por ejemplo, que cuando iba, por ejemplo, a un lugar como un velorio o o una situación penosa, a veces uno se fraterniza con esos hermanos y de alguna manera tu estado de ánimo también se vuelve como apagado, como triste, como que te afecta. O por ejemplo, si vas a una fiesta, a un evento alegre y todo, a un estadio de fútbol o a un baile, todo, también tu estado emocional cambia. ¿Por qué? Porque ahí hay una especie como de sensibilidad. Hay una especie de sensibilidad que te permite fraternizarte con ese momento. Pero yo siento que eso no tiene nada que ver con el otro comentario que él hizo. Entonces yo siento que ahí más que nada se trata de una sensibilidad que tienen las personas, unos más, otros menos, porque hay gente que hasta llora, aunque no sea su problema de manera muy, muy cercana, pero le afecta y lloran. O que otros que en extremo están felices, y más si te echas unos tragos, también te pones más eufórico. Entonces yo siento que esa situación más que nada es de sensibilidad y que se transmite a través de vibraciones. Pueden ser energía o puede ser ondas, como ustedes quieran entenderlo, porque a lo mejor tiene su explicación, pero no la conozco a fondo, pero yo siento que a eso se refiere. Y en base a lo que él decía, el hermano Wilson, que decía que lo leyó en el texto del prólogo, que dice, en nuestro intento de ampliar la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual, nos es extremadamente difícil presentar conceptos ampliados y una verdad superior. Bueno, mire, este párrafo cuando yo lo leí por primera vez, a mí para mí fue muy importante, porque cuando dice aquí una verdad superior, quiere decir que nosotros al leer el libro de Urantia estamos aprendiendo cosas nuevas, como es el espíritu de la verdad, como es el ajustador de pensamiento, como es lo del paraíso, todo lo que nos enseña el libro de Urantia. Entonces nosotros al adquirir el plan también evolutivo que nosotros tenemos como mortales, entonces nosotros al conocer toda esa información y entenderla, es como se amplía la conciencia cósmica, porque nosotros estamos adquiriendo más conocimiento y a eso, desde mi punto de vista, pienso yo que se refiere, ese es el conocimiento que nos da el libro de Urantia y se eleva nuestra conciencia. Y al nosotros tener esos principios, pues nos volvemos seres más espirituales, porque tratamos de hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos mostró. Y ahí es donde empieza a crecer nuestra espiritualidad. Y también donde dice verdad superior, fíjese que yo lo relaciono mucho con Jesús, porque en la Biblia siempre Jesús te invitaba a que escudriñaras las escrituras, que conocieras la verdad. Y la verdad, dice, dice, entre otras cosas, dice, la verdad os hará libres. Entonces a eso se refería Jesús, a todo lo que él vino a enseñarnos. Y ahora, llega el libro de Urantia, pues es lo que le puedo yo llamar verdad superior, porque complementa todo lo que el Señor Jesucristo nos mostró. Gracias.
Sí, quería hacer solo un comentario muy breve, que está bien, o sea, los frutos del Espíritu están así, pero en esta vida donde estamos viviendo actualmente, tenemos que ver la parte negativa, tenemos que experienciar lo negativo para saber que lo tenemos que rechazar. De pronto no vamos a ir en una moto, en un avión que siempre va hacia arriba. Ese avión siempre tiene altos y bajos y debemos experimentar las vicisitudes, los contrastes de la vida, para saber lo que no queremos y tomar opciones hacia lo que sí queremos. O sea, quiero decir que todo no es un camino de rosas y de hecho lo sabemos todos porque esto es un planeta decimal, experiencial, donde tenemos inevitabilidades y otras muchas experiencias que nos ayudan a saber cuál es el camino. Solo quería eso decir. Adelante, Marcelino. Gracias, Wilson. Menos mal que te funciona pensaba que no funcionaba el audio. Bueno, hermanito, sí, efectivamente lo que acaban de comentar, así es, así es. Quería simplemente comentar acerca del el bienestar o el aparente bienestar o la aparente satisfacción emocional en las personas delincuentes, en las personas inicuas, en las personas identificadas con el mal, en las personas que pecan, en las personas que incluso que están cometiendo el pecado consecutivo, que es la iniquidad, pueden experimentarse satisfacciones, una cantidad de satisfacciones, risa, apariencia de alegría, pero esas personas, esas emociones de las personas, de alguna manera no provienen del espíritu o no son emanadas del espíritu, sino de la propia mente y no experimentan lo que se puede llamar el gozo espiritual, el gozo interno, el regocijo del alma. Esos regocijos del alma no son experimentados por ese tipo de actitudes que son muy pasajeras. Ese tipo de actitudes pasajeras no vienen a dar valores, sino más bien inducen a lo que llaman los antivalores o las posibilidades del peligro de la extinción. Y las personas sanas, las personas bondadosas que incluso no quieren hacer mal, muchas veces se identifican también con el ego en su buena intención. Eso se ve mucho en nuestras iglesias de distintos niveles, de distintas tendencias, no solo las cristianas, sino otras iglesias no cristianas. El caso de las emociones. Por eso es que es importante que nosotros controlemos las emociones. Las emociones no se pueden quitar, ahí están, pero hay que controlarlas porque las emociones no son las que pudieran dar de alguna manera esos valores. Hay que tener control con eso, aunque no puede uno evitar la emoción, hay que controlarla. Y eso nos lo dice Jesús en el documento número 159 de la página 765, sección 3, que dice instrucción para maestros y creyentes. Y ahí dice un pequeño pedazo, muy pequeño el párrafo, no voy a leerlo todo, dice el pequeño pedazo, dice, aunque no se puede del todo eliminar la emoción como factor en las decisiones humanas, los que quieran avanzar la causa del reino no deben apelar directamente a las emociones en sus enseñanzas, apelar directamente al Espíritu Divino que habita en la mente de los seres humanos. De manera de que a veces esas emociones se utilizan para efectos egoístas o para anhelos o intereses que tienen que ver con propósitos egoístas. Entonces hay que tener mucho cuidado con las emociones y no pensar que una emoción es dada por el espíritu. En algunos casos pudiera haber un regocijo, pudiera haber algo que tiene que ver con un valor y un crecimiento, pero las emociones por sí solas no son confiables, así que hay que tener siempre cuidado con eso y, por supuesto, tratar de ver cómo se controla esa parte. Entonces, una de las cosas que siente uno rechazo es ver que tantos hermanos y hermanas utilizan las emociones para fines materiales y en algunos casos, o muchos casos, pues para fines directamente económicos. Entonces, es fuerte eso, hay que tener mucho cuidado con eso. Octavio, disculpe que le mantuve un rato allí
pero no sé, creo que tienes algo que expresar adicional, hermano Octavio. No, hermanito, muchas gracias. Terminé mi punto y le tomo gracias por su atención. No sé, hermano Wilson, si hay algo más, hermano. No, Marcelino, pues realmente pido disculpas porque hoy las inevitabilidades de la electrónica me sacaron del sistema, pero quiero agradecerle a Lucy que tomó la batuta y a ti por continuar con el programa. Pues no, para mí ya es la hora de terminar, Marcelino, y agradezco pues a todos los que nos acompañaron el día de hoy y gracias por existir y por estar con nosotros aquí en este programa. Nos vemos el martes para continuar la vida de Jesús y el próximo sábado seguiremos aquí con todas las preguntas que nuestros facilitadores a bien nos colaboren en responder. Gracias a ti, hermano. Gracias a ti. Bueno, entonces que voy poniendo ya el slide final. Adelante, Lucy, gracias. Se quedaron cosas, preguntas en tu tintero, me parece, Wilson. Tenías algunas cosas más que compartir. Se quedó muy, bueno, por el tema de la tecnología, ¿no? Pero Sí, ya